En Vivir con Salud fomentamos estilos de vida saludables. Este segmento de salud visual es traído a ustedes por el Centro Oftalmológico Metropolitano. Muy buenos días y bienvenidos a este su programa de Vivir con Salud. Antes de entrar al tema que me parece que es pertinente, sobre todo porque se nos ha dicho que con el coronavirus debemos proteger nuestros ojos, nuestra nariz y nuestra boca, quizás las áreas más fáciles por donde pueda entrar este virus y contagiarnos. Así que tenemos que protegernos y cuidarlos. Quiero decirle a la gente que tenemos que tener un poco de calma. Lo que he visto entre el viernes al día de ayer ha sido como, yo le podría llamar una pandemia, pero una pandemia en la búsqueda de entrada a los comercios y de búsqueda de mercancía. A mí me parece que debemos comenzar a pensar en el vecino, en el familiar que tengamos, en personas que puedan tener gente muy enferma con condiciones crónicas, gente encamada, gente en respiradores, y que también debemos ser conscientes que necesitan, al igual que nosotros, de abastecerse de algunas cosas que son básicas. Hay que dejar para el prójimo y tiene que aprender eso. Y lo que tenemos que hacer es estar pendientes de la información correcta dada por los médicos y por las entidades que están ahora mismo informando al mundo lo que acontece. No se deje llevar por todo lo que se publica en una red social, por lo que aquel dijo, por lo que el otro, por el chiste y por la cosa, porque de esa manera vamos a estar desinformados y podríamos contagiarnos y contagiar a los nuestros. Salga si es necesario. Y si no es necesario, no lo haga, manténgase en casita, hágalo por usted, pero también por los suyos. Diciendo eso, vamos al tema de hoy. Me acompaña la doctora Vanessa Ortiz, oftalmóloga del Centro Oftalmológico Metropolitano. Buenos días, doctora. Hola, muy buenos días, gracias por la invitación. Qué bueno que esté aquí. Y como bien dijera yo al principio, recuerde que estamos a través de Noti1, pero también nos puede escuchar a través de FM 94.3 y por notiuno.com. Diagonal TV nos puede ver y también nos puede escuchar. Sabemos, ¿verdad? Como dije al principio, que los ojitos es una de las áreas que se ha dicho que no nos estemos rascando, que no nos estemos tocando, que si ponemos nuestras manos en una superficie, en la perilla de una puerta, no vayamos inmediatamente a tocarnos los ojos. Esa es una de las áreas por donde, ¿verdad? Usualmente los virus, como también la influenza, ese tipo de cosas, les encanta penetrar. ¿Hay alguna relación entre el coronavirus y alguna condición en nuestra visión? Correcto, como usted ya ha mencionado, el coronavirus se ha encontrado, entre otras, ¿verdad?, de sus síntomas y sus hallazgos clínicos, que puede causar conjuntivitis. El mismo se ha visto que un paciente que contrae coronavirus pueden dar positivo a coronavirus en las secreciones de los ojos, por lo cual es sumamente importante evitar tocarnos la cara, porque con las secreciones, ¿verdad?, con la lágrima, así si hacemos meramente limpiarnos y tocar alguna superficie, podemos estar contagiando las distintas áreas, aparte de otras personas, con el virus. Lo otro es que también podemos contraer el virus a través de los ojos mediante si alguna persona tose o estornuda, el virus se aerosoliza, ¿verdad? Básicamente forma un spray del virus y puede el mismo entrar mediante la mucosa de la conjuntiva. Entonces forma como este aerosol, correcto, como yo le llamo, ¿verdad? Esta capita de aerosol que no la podemos ver, correcto, pero está ahí. correcto. O sea que entonces esta conjuntivitis que promueve este coronavirus, una conjuntivitis es simple o es una conjuntivitis severa crónica. No, bueno, ahora mismo están habiendo muchos hallazgos novel, como quien dice, con el brote reciente. Sin embargo, la conjuntivitis se conoce más bien como un pink eye, en este caso, que no es una severa, pero debemos siempre estar alertas de que, ¿verdad?, en cualquier momento puede haber cualquier variación y la conjuntivitis puede empeorar. Pero por ahora se llama pink eye. El porcentaje de individuos que se ha visto con esta presentación es mínimo. Sin embargo, tenemos que tomarlo en consideración cuando un paciente llega con conjuntivitis a la oficina, de que es un posible candidato. Siempre se ha dicho que la conjuntivitis es bien contagiosa. Esta del ojo rosado o del pink eye también se contagia, nos podemos contagiar fácilmente. Eso es correcto. Las conjuntivitis virales, ¿verdad?, por cualquier virus, no tan solo por el coronavirus, lo son en efecto bien contagiosas. Por eso es que nunca recomendamos que un paciente con conjuntivitis se esté tocando los ojos, limpiando las secreciones y por ahí tocando superficies. Lo más que yo les recomiendo a mis pacientes es higiene de contacto,
coger una cajita de Kleenex, se limpia, bota el Kleenex y entonces rápidamente nos lavamos las manos, ya sea con agua y jabón o con hand sanitizer. Las cosas que se han estado diciendo con respecto a este virus, eso es algo de higiene básica y de higiene universal que desde que uno es niño se le enseña. Y la gente llegamos a la adultez y nos olvidamos de una práctica que es tan básica e importante. Eso es correcto. Entonces quiere decir que si alguien, por ejemplo, si a mi pareja le da, o a uno de mis hijos le da conjuntivitis o a algún familiar que conviva conmigo, aquí lo importante que sería yo como persona que estoy en la casa con él. O sea, no abrazarlo, no tocarle el rostro, no limpiarle yo los ojos. Correcto. Sí, lo que yo llamo los contact precautions, las precauciones de contacto. Se les recomienda que no tengamos proximidad a la persona. Obviamente van a haber personas que es inevitable porque dependen de nuestro cuidado, sin embargo uno puede tomar otras medidas adicionales. Pero por lo general es no tocar esta persona, cualquier secreción, si le vamos a limpiar la cara, etcétera, etcétera. Siempre lavarnos las manos, esa persona lavar las manos, lo que son las sábanas y demás, lavarlas con agua caliente, no compartir toallas, que eso es una práctica bien común en casas donde hay familia y hay niños, y especialmente mantener los niños alejados. Se ha visto que aunque los niños pueden presentar síntomas bien leves o ningunos, ser estos famosos pacientes asintomáticos, como quiera son bien virulentos, o sea que pueden contagiar fácilmente al prójimo. Y esta conjuntivitis que da por el coronavirus, y aunque es leve, es similar. O sea, ese ojito se pega, vemos como si tuviéramos, pues las secreciones las vemos fuera en la pestañita, no podemos abrir los ojos, nos pica. Eso es correcto. Sí. En general los síntomas sí, son las secreciones mucopurulentes, o mucosas más bien como una agüita espesa, ¿verdad? No tanto que vamos a ver como pus saliendo del ojo, sino es una agüita espesa, constante, frecuente, una sensación de arenilla en el ojo, que el ojo a veces se nos queda pegadito, se nos puede inflamar, se nos puede hinchar, y el ojo se tiende a poner rojo. ¿Okay? Bastante rojo, más de lo normal, que no lo alivia una gota lubricante regular. O sea que tenemos que entonces ir al oftalmólogo para que sea él el que nos dé el tratamiento a seguir. Esto es algo que dura varios días, en menos de en 24 a 48 horas podemos ver una mejoría sustancial. Por lo general las conjuntivitis pueden durar entre una semana a 3 semanas. O sea que hay que tener mucho cuidado porque muchas veces pensamos esto me va a durar 2 o 3 días. O nos vemos bien y ya nos sentimos, pues ya se fue. Eso es correcto. Pues yo siempre le digo a mi paciente mínimo una semana fuera del trabajo, le pregunto cuándo comenzaron los síntomas, como quien dice, ahí es que empieza el reloj a contar. Y sí, a veces le tengo que decir descanso por una semana, aunque estés bien, estemos fuertes, estemos ready para trabajar, pero si la conjuntivitis está presente, en teoría podemos seguir contagiando al prójimo. O sea que es importante entonces que si vamos al médico hagamos lo que se dice, porque el problema es que entonces podemos, ¿verdad?, dejar en las áreas ¿verdad?, ese virus y entonces seguírselo pasando a otras personas. Yo sabía que usualmente cuando uno le da conjuntivitis son de 5 a 7 días en casa. Ajá, eso es correcto. Y las gotitas que se recetan son gotas que son con algún medicamento. ¿Qué es lo que hace ese tratamiento de gotas? Bueno, puede variar entre médico y médico. Como tal, un virus en el ojo es un catarro en el ojo y hay que tratar los síntomas y entonces poco a poco el ojo se va mejorando. No descarta que pueda haber una sobreinfección porque el ojo está vulnerable y por ende sí podemos ser propensos a alguna sobreinfección bacteriana, pues cubrir con un antibiótico, aunque de entrada no sea necesario. Las gotas por lo general, cuando yo veo que es una conjuntivitis simple, lo que digamos straightforward, pues gotas lubricantes para ayudar con un poco el areneo, compresas frías si es últimamente necesario, obviamente manteniendo higiene de mano y las precauciones de contacto. O sea que con hacer eso, pues podemos mejorarnos grandemente. Una vez desaparece esta conjuntivitis, ¿podría volvernos a dar? O sea, ¿hay recurrencia en ella? Bueno, se ha visto que han habido casos de recurrencia de coronavirus, pero sin embargo, en cuanto a pacientes, por lo general, pasan el periodo de la conjuntivitis. Si no es una conjuntivitis severa, que son bien raras estas variaciones, pueden presentar lo que llamamos una secuela posterior a la infección de la conjuntivitis, donde puede causar una inflamación por efecto del mismo virus en la superficie ocular. ¿Y eso nos puede dejar algún daño? Las conjuntivitis nos pueden dejar daño en nuestro ojo. Nos pueden dejar daños si se forman severas. Y entonces ya ahí es cuando le decimos al paciente que tenga cuidado si nota alguna pérdida en visión, que el ojo no mejora,
que entonces venga donde nosotros para identificar si es que tiene alguna de estas secuelas y tratarlas a tiempo para que entonces no haya mayor daño. Pero esas ya no estarían vinculadas al coronavirus. O sea, lo que hemos tenido hasta hoy, pues como sabemos que es un virus nuevo y es un virus que está siendo estudiado, mire, todos los días, viendo los casos, cómo se ha manifestado y ese tipo de cosas, hay que darle tiempo a los científicos y a los investigadores y a los médicos a que hagan su trabajo para ir ganando, ¿verdad?, un poco más de información, cómo es el comportamiento del mismo. Pero esto que usted me está hablando ahora no tiene que ver en realidad con el coronavirus. O sea, con el coronavirus es algo simple que con el tratamiento adecuado, alejarnos un poquito, no estarnos tocando, ¿verdad?, esos ojitos ni el rostro, podemos mejorar y desaparecer. Eso es correcto. El presente lo que refieren es un pink eye y los casos han sido pocos, menos de 5%, le puedo decir de 1 a 3 o 4%. O sea, que es lo mínimo. O sea, que nos podemos tener nosotros síntomas de esa tos seca, esa falta de, ¿verdad?, de respiración. Y yo le llamo, eso es como cuando usted se va a levantar de la cama al baño y siente que no puede respirar correctamente o que se asfixia. Ya esos son síntomas que deben ser consultados con el médico y me imagino que entonces puede dar esta conjuntivitis. Pero vamos a hablar un poquito, voy a dejar a un lado el coronavirus y la conjuntivitis porque no quiero que las personas confundan. Hablamos de que existen otras conjuntivitis que pueden ser mucho más severas. Correcto. Sí, dentro de lo que es la gama de conjuntivitis, por definición, conjuntivitis es una inflamación de la conjuntiva y la etiología pueden ser muchísimas, pero entre ellas están las virales, como ya hemos hablado, están las bacterianas y están las alérgicas, que son las más comunes en Puerto Rico. Esas son las que la gente dice, tengo alergia, me pica el ojo, se le pone rojito y ese tipo de cosas, pero más nada. O sea, no se le crea esa mucosidad acuosa, ni se le cierra el ojito, ni amanece, ¿verdad?, con muchas cositas en las pestañas. Eso es correcto. Como si fuera lagaña. Eso es así. Sí. O sea, esa es la de las alergias. ¿Se ve frecuentemente en Puerto Rico? Muy, muy frecuente, porque por la naturaleza de vivir en el trópico, aunque me encanta vivir en el trópico, ¿verdad?, hay muchos alérgenos que pueden exacerbar a los pacientes que son alérgicos, y los hispanos puertorriqueños somos bien, bien propensos a estas alergias. Está lo que llaman la atopia, alergia a muchas cosas, entre ellos los asmáticos tienden a ser bastante alérgicos y susceptibles. Están los pacientes que simplemente son de alergias de temporada y están los pacientes que son de alergias a un alérgeno en particular, que usualmente ya han visto un alergista y pueden identificar ese alérgeno y tratar de evitar la exposición al mismo. Y con el ver los tiempos entre la humedad y también el polvo del Sahara, que imagino que incide también en nuestra salud visual, pues todo eso promueve, ¿no?, el que podamos ver muchos casos de conjuntivitis diferentes en el año. Eso es correcto. O sea, ¿hay alguna conjuntivitis que nos puede llevar a perder la visión? Hay algunas conjuntivitis bacterianas que la cepa puede ser bastante agresiva y si no se trata con un antibiótico, pues entonces puede tener secuelas y sí, pérdida de visión en un paciente. O sea, que sí puede llevarnos, si no nos tratamos a tiempo, buscamos la ayuda necesaria, la orientación necesaria y el tratamiento adecuado, podríamos llegar a eso. Vamos a hablar de catarata. ¿Catarata qué es? La catarata, hay que entender primero el concepto de que tenemos un lente, tipo un lente en el espejuelo, dentro de nuestro ojo, justo detrás del color del ojo que se conoce como el iris. Ese lente nosotros le llamamos el cristalino. Con el pasar del tiempo, por lo general, a todos nosotros se nos va a poner el lente opaco. Y ese concepto es lo que conocemos como la catarata. Y eso, esa opacidad entonces queda en ese lente. Correcto. Pero aunque la cápsula decía que usualmente es algo que vemos en los adultos, ¿verdad?, mayores o en edades avanzadas, también podemos tener este problema de nacimiento. Eso es correcto. Hay otras condiciones, ya sean sistémicas, ¿verdad?, congénitas, que pueden afectar nuestro lente cristalino y prematuramente no ver cataratas en los pacientes. Por definición es cualquier cosa que te vaya a opacar ese cristalino, ya sea una condición, ¿verdad?, una enfermedad o algún trauma que también puede causar el mismo. O sea, que lo podemos entonces ver más temprano, pero por otras razones. No por esa degeneración que ocurre en nuestro sistema, ¿verdad?, en nuestros sistemas del cuerpo, que según vamos ganando años y ganamos madurez y sabiduría, nuestro cuerpo también se madura, pero se madura de otra manera. Eso es correcto. Como desgastándose, podríamos ponerlo de esa forma. La catarata es algo que nos va a impedir, si no la atajamos, ver. Eso es correcto, sí. Yo siempre le hago
la comparación a un paciente de que yo le puedo cambiar el espejuelo al espejuelo que usted quiera, pero si el cristal de tu ojo está opaco, no hay nada permitiendo que esa imagen entre dentro del ojo y uno la pueda interpretar. Por ende, la catarata, a medida que sigue madurando, ¿verdad? Hay gente que piensa que con el pasar de los años le puede mejorar, se le puede ir. No, esto es algo progresivo. O sea que con el pasar de los años, lo que el paciente va a notar es que cada vez ve más opaco, el espejuelo no mejora su visión, no importa cuántos cambios le haga, y eventualmente lo que puede, si no se atiende, puede quedar ciego, en el sentido de lo único que va a ver es bulto o a veces hasta percepción lumínica. O sea, que no va a poder entonces ver adecuadamente y de esa manera pues la vida le va a cambiar drásticamente. El síntoma es ese, que empiezo a ver quizás borroso, a no ver bien. Mayormente sí, eso es lo que el paciente cuando llega, esa va a ser su queja principal. A veces me hice este espejuelo no hace tantos meses y como que empecé a notar que mi visión sigue decayendo. Entonces sí, le hago el examen visual y digo, mira, todo el resto de la anatomía se ve bien y lo único que veo es que su lente está opaco, ¿verdad? Entre otras cosas. Otras cosas que el paciente va a notar es que va a necesitar más claridad para la lectura. La lectura se le va a hacer un poquito más... O sea, más luz. Eso es correcto, ¿no? Va a necesitar más luz. Por la noche las luces de los focos de los carros cuando le inciden van a tener muchos destellos y le molesta mucho, y entonces notan que en general las luces de los postes tienen como más destellos y esos destellos le causan mucha molestia en la vista. Qué raro que el sol no les afecte durante el día. Es una situación más de contraste, no que no le pueda afectar, sino que notan como hay más claridad, todo ¿verdad? Relativo pues se vea más claro, pero sí le puede llegar a molestar la luz por el día. Lo único que de noche, como hay mayor contraste, ¿verdad? Todo está oscuro y viene esa luz de frente, ahí el paciente nota lo famoso glare o los destellos de las luces. Sí. Bueno, es que de todas maneras de noche manejan, las luces de los vehículos molestan y cuando hay gente que tiene la mala costumbre, lamentablemente, de que aunque la carretera pueda tener su iluminación, le ponen esos focos con las luces más agrandadas y más fuertes, que en realidad causa problemas aún a lo mejor a los que no tienen cataratas. Así que cataratas es algo que vemos bastante frecuente aquí en Puerto Rico. Eso es así. La mayoría de los pacientes que me llegan a mi consultorio son de edad avanzada, y esto, como dijo la cápsula antes de comenzar a hablar, con el pasar de la edad vamos a ver, aunque sea cambios, ¿ok? Cambios de catarata no significa de que tengamos que operar, ¿verdad? Todo el mundo va desarrollando estos cambios paulatinamente o progresivamente. Cuando se determina operar es cuando ya está bastante sintomática, ¿verdad? Y que ningún espejuelo le funcione al paciente y la calidad de vida del paciente ya sea afectada, ¿verdad? Y es lo que llamamos que la catarata es significante, ¿verdad? Visually significant, que le afecta su vista. Exactamente, o sea que visualmente pues tiene un efecto que le va a desmejorar su calidad de vida y también el poder ver. No todos los pacientes se comporta de la misma manera la catarata, me refiero, doctora Ortiz. O sea que en algunos podrían vivir el resto de su vida con una catarata simple, poca, y otros, los que requerirían ese tratamiento, que de eso vamos a hablar ya mismito, son aquellos que ya esa opacidad cubre ese lente. Eso es así, no todo el mundo progresa de la misma manera. Esto no es algo que yo voy a decir a los 50, 60, 70 te tienes que operar. No, yo he tenido pacientes mayores que eso que con un espejuelo ven 20/20 y están felices. O sea que cada cual, la condición progresa a su manera, ¿verdad? Dependiendo de cada paciente. De la misma manera que, ¿verdad? Cada cual se afecta con distintas enfermedades. No dos personas son iguales. Por eso es importante que vayamos a esa revisión, pues sobre todo anual, porque de esa manera podemos ver los cambios, el médico va a entonces decidir qué hacer. Cuando ya hay mucha opacidad en ese lente, la única forma de tratarlo es a través de la cirugía. Correcto. La comparación que le hago al paciente es que piensa como los focos del carro. Cuando los focos se empañan, ¿qué uno hace? Los limpia, pero lamentablemente, como este lente cristalino está dentro del ojo, yo no puedo simplemente coger con un paño y limpiarlo. Por ende, tengo que hacer la cirugía. Sí. Y es una cirugía ambulatoria
donde uno entra con unos instrumentos pequeños, ¿verdad? Unas incisiones pequeñas, y puede remover ese lente de donde está anatómicamente y sustituirlo con un lente intraocular, que es lo que los pacientes conocen mucho como los cristalitos dentro del ojo. En realidad se le conoce como un lente intraocular. Y con ese lente vamos a tener una visión espectacular. Eso es lo que uno espera, ¿verdad? Siempre y cuando su ojo, la salud de su ojo esté bien, ese lente va a sustituir a la mayor, lo más que pueda, ¿verdad? Un espejuelo. No siempre son perfectos, a veces hay pacientes que necesitan espejuelitos posterior a la cirugía, pero es para un pequeño ajuste, nunca la receta que tenían antes. Y esa cirugía se hace primero en un ojo y después en el otro, se espera un tiempo, o lo podemos hacer en los dos ojos a la vez. Siempre es un ojo a la vez. Si queremos minimizar los riesgos de infecciones o cualquier tipo de complicación que pueda suceder en ambos ojos, de operarlo en un día. Esos casos son extremadamente raros. Son pacientes que sean muy delicados de salud, que haya que operar los dos de una, pero como regla general es un ojo a la vez. Y por lo menos tenemos esa solución de esa cirugía mínimamente invasiva, sencilla y ambulatoria, para que usted, mire, en cuestión de quizás 6 meses ya tenga una visión excelente. Me voy a la pausa, pero quédese ahí con nosotros. Esto es Vivir con Salud. Cuando de tu salud se trata, escoge lo mejor. Vivir con Salud, con la periodista Luz Nereida Vélez. Regresamos en breve.